Fernanda era una joven hermosa e inteligente que vivía en un pequeño y tranquilo pueblo. Sus días transcurrían entre su trabajo en la biblioteca local y las tardes compartiendo con su amado, un apuesto muchacho llamado Alejandro, con quien planeaba casarse en unos meses. Una noche, Fernanda asistió a una celebración en el pueblo, con música y baile en honor a las cosechas. Las risas y el jolgorio llenaban el aire y todo el mundo disfrutaba de la festividad. Fernanda se despidió de Alejandro prometiendo encontrarse más tarde para compartir un rato a solas bajo la luna. Aquel joven, movido por la curiosidad, decidió visitar aquella casa a las afueras del pueblo y conocer a su nuevo habitante, Frederick, el elegante y enigmático hombre que la había comprado. No era un hombre común. Detrás de su apariencia sofisticada y educada se ocultaba un ser oculto y temible. Alejandro, movido por la codicia y la curiosidad, intentó robarle un objeto valioso aprovechando una distracción. No pudo prever las consecuencias de su imprudencia. Frederick, con velocidad sobrehumana, lo alcanzó y lo detuvo en seco. Sus ojos fríos y penetrantes se clavaron en los de Alejandro mientras le exigía saber qué era lo más valioso para él. Con voz temblorosa e intentando resistirse a la fuerza irresistible de Frederick, Alejandro dijo casi susurrando: «Fernanda». Una sonrisa malvada se dibujó en el rostro del vampiro. Si Alejandro valoraba tanto a esa joven, entonces Frederick la utilizaría para castigar su osadía. El vampiro ordenó a sus hombres que ataran fuertemente a Alejandro y lo encerraran en un oscuro calabozo. Después, envió un par de vampiros a capturar a Fernanda. Siguiendo sus órdenes, se deslizaron en las sombras moviéndose con rapidez y sigilo hasta que encontraron a la joven desprevenida. Fernanda no tuvo oportunidad de defenderse ni pedir ayuda. Los vampiros la atraparon y la llevaron ante Frederick, que la recibió con una sonrisa sádica. Alejandro, encerrado en el calabozo, no pudo hacer nada más que lamentar su imprudencia y rogar por la vida de su amada. Frederick inició el macabro ritual que transformaría a Fernanda en una criatura de la noche. En el proceso, destruiría todo lo que ella había conocido y amado. Alejandro, mientras tanto, se enfrentaría a un destino igualmente cruel: ser testigo de la caída de su amada y saber que, en última instancia, él fue el responsable de su terrible suerte. En la vieja casona, abandonada desde tiempos inmemoriales, algo siniestro cobraba vida a medida que la oscuridad de la noche se apoderaba del lugar. Extrañas sombras comenzaban a reunirse entre los árboles y las enredaderas que cubrían las paredes ennegrecidas por el paso del tiempo. El olor a humedad mezclado con incienso inundaba las fosas nasales de aquellos que osaban acercarse, mientras las sombras seguían congregándose en el interior de la mansión. La luz de las velas que temblaban ante la presencia de lo sobrenatural permitía ver los ojos rojos de aquellos malditos seres que brillaban como carbón encendido. De repente, un coro siniestro e hipnotizante empezó a resonar en las cámaras de la casona, envolviendo a los presentes en un éxtasis oscuro y misterioso. En el centro del salón, un altar improvisado destacaba, sobre el cual yacía una joven mujer aterrorizada, atada y luchando desesperadamente por escapar de su destino. Al lado del altar, un hombre se situó con autoridad. Su porte elegante y apuesto contrastaba con el ambiente decadente de aquella casona. Lentamente se descubrió la cabeza, revelando una melena negra y unos ojos fríos que reflejaban la eternidad. Al dirigir unas palabras a sus seguidores, sus colmillos vampíricos se hicieron evidentes y lanzó una mirada de desdén hacia la joven que se retorcía en el altar. Aquel vampiro, Frederick, dio una fuerte bofetada a la joven, obligándola a callar. Sus ojos centelleaban con malicia y crueldad mientras dirigía su mirada victoriosa hacia los congregados. En voz alta y con un tono de triunfo exclamó: «Hoy es el día, la luna nueva nos traerá otra hermana». Risas siniestras y escalofriantes surgieron de los vampiros congregados, resonando en las paredes de la vieja casona. Frederick acarició con sus blancas, frías y suaves manos la mejilla de la joven Fernanda, hiriendo su piel con su afilada uña. La sangre empezó a brotar de la herida y Frederick vio con fascinación cómo se acumulaba en su mano. Luego, con éxtasis, llevó sus dedos a la boca y lamió la sangre, mientras el grupo de vampiros lo ovacionaba con entusiasmo, como si se tratara de un evento esperado y celebrado por todos ellos. Frederick, satisfecho con la reacción de sus seguidores, hizo una reverencia, dejando en evidencia su supremacía y control sobre el grupo. Mientras tanto, los ojos de terror de Fernanda se llenaban de lágrimas que se mezclaban con su propia sangre. La joven, atrapada en un mundo de pesadilla, deseaba con todas fuerzas que aquella terrible noche terminara pronto. Frederick, con una sonrisa malévola en su rostro,
Levantó su muñeca hacia sus colmillos y mordió con fuerza, abriéndola y permitiendo que un líquido oscuro y viscoso empezara a brotar de ella. Y entonces sujetó firmemente la cabeza de Fernanda, obligándolo a beber aquella sustancia prohibida. Ella se negaba rotundamente, luchando por evitar su destino. Frederick la miró a los ojos y con un tono firme e hipnótico dijo: «Abre la boca y bébela», atrapada por el poder de aquel majestuoso vampiro. Fernanda obedeció sin poder resistirse. 1000 pensamientos corrían por su cabeza. El futuro con sus padres que nunca tendría, el amor de su vida que jamás volvería a ver. Su vida tal como la conocía estaba a punto de desaparecer para siempre. Los vampiros, en tanto, estaban jubilosos, gritando y celebrando tras el evento. El salón retumbaba con sus risas y exclamaciones, pero Frederick les ordenó callar con un gesto autoritario. Había llegado el momento de invocar el poder del Señor de las Tinieblas. Con la casona sumida en un silencio sepulcral, Frederick comenzó a recitar palabras antiguas y misteriosas, cuyo significado solo él y sus seguidores conocían. El aire se llenó de una energía oscura y opresiva y las velas temblaban, como si fueran conscientes del poder que estaba siendo invocado. «Oh Señor de las tinieblas que acechas en las sombras, bendito sea tu nombre la oscuridad y la penumbra. Nos reunimos en esta noche de luna nueva para brindar con una copa de sangre en tu honor. A medida que nos fortalecemos con esta ofrenda vital, que nuestros corazones latan al unísono con tu poder eterno. Guíanos en la senda de la inmortalidad y enséñanos a seducir y a cazar en silencio. Permite que nuestra sed nunca sea saciada y que sigamos siendo leales a tu sombrío legado. Alzamos nuestras copas llenas de la esencia que nos sustenta y brindamos por ti, gran Señor de las tinieblas, que tu reino de oscuridad se extienda por la eternidad y que tu gloria siga brillando en la noche perpetua». La transformación de Fernanda fue un proceso tortuoso y desgarrador tanto física como psicológicamente. El dolor comenzó a apoderarse de su cuerpo desde el mismo momento en que el líquido oscuro penetró su organismo. Sus venas ardían como si un fuego infernal las consumiera por dentro y sus músculos se retorcían y convulsionaban como si estuvieran siendo arrancados de sus huesos. La agonía era insoportable y Fernanda luchaba por no dejarse llevar por la locura que amenazaba con consumirla. Sus gritos desesperados resonaban en la casona, mezclándose con los cánticos siniestros de los vampiros congregados. A pesar de su sufrimiento, el joven no podía evitar sentir que algo más oscuro y profundo estaba teniendo lugar en su interior, algo que iba más allá del dolor físico. Su mente también estaba siendo sometida a una lucha brutal, enfrentándose a la pérdida de todo lo que había conocido y amado en su vida humana. Los recuerdos de sus seres queridos, sus amigos y su amado se desvanecían y se distorsionaban, siendo reemplazados por visiones de la oscuridad, la sed de sangre y la soledad eterna. Fernanda luchaba desesperadamente por aferrarse a lo poco que quedaba de humanidad, intentando resistirse a la oscuridad que la arrastraba cada vez más hacia el abismo. Pero a medida que la transformación avanzaba, se volvía cada vez más difícil distinguir entre lo que había sido y lo que estaba destinada a convertirse. El cuerpo de Fernanda comenzó a experimentar cambios más evidentes. Sus colmillos crecieron y se afilaron, sus uñas se volvieron garras y sus ojos adquirieron un brillo rojizo, el mismo que caracterizaba a sus captores. Su piel, antes cálida y sonrosada, se volvía fría y pálida, como el mármol de una tumba. Finalmente, con un último y desesperado grito de dolor y desesperación, la transformación de Fernanda quedó completada. La joven que una vez había sido, había desaparecido, dejando en su lugar a una criatura de la noche, una hermana de la oscuridad destinada a vagar por la eternidad en busca de sangre y condenada a vivir en las sombras. Frederick miró complacido a su nueva creación, observando cómo Fernanda dejaba atrás lo que quedaba de su humanidad. Los vampiros congregados desgarraron su ropa, dejando su piel únicamente cubierta por la tenue luz de las velas. Fernanda rompió sin dificultad las ataduras que la mantenían prisionera y al instante su bello y juvenil cuerpo fue cubierto por una capa negra. Mientras los vampiros celebraban el nacimiento de una nueva hermana, estaba hambrienta, y Frederick, anticipándose a sus necesidades, le dijo con una sonrisa malévola: «Te tengo un regalo, hija mía». 2 corpulentos vampiros aparecieron, llevando a rastras a un joven atado de manos y con la cabeza cubierta. Frederick lo tomó de la cabeza, dejando visible su cuello, y Fernanda no pudo resistirse al hambre que la consumía. Sin pensarlo, se lanzó sobre aquel joven y mordió su cuello, bebiendo ávidamente su tibia sangre.
Aquel maravilloso líquido la transportó a los recuerdos de su vida humana, haciéndolo sentir más viva que nunca. Apretó sus uñas en el cuerpo del joven, disfrutando de sus gritos de dolor. Frederick observaba complacido, sabiendo que Fernanda había sido totalmente sometida a su voluntad. Cuando Fernanda terminó de drenar la vida de aquel hombre, los dos vampiros tiraron el cuerpo sin vida al suelo y le quitaron la capucha que lo cubría. Al ver su rostro, Fernanda lo reconoció de inmediato. Era el hombre al que había amado en su vida anterior, Alejandro. La consternación y el horror se apoderaron de ella, pero fue demasiado tarde para arrepentirse. Había cruzado un límite del cual no había retorno. Los vampiros a su alrededor reían y celebraban, mientras Fernanda se debatía entre el éxtasis de la sangre y el tormento de su terrible elección. Frederick soltó una carcajada siniestra y dijo de forma sarcástica: «Ahora son uno en cuerpo y alma. Los declaro marido y mujer». Hizo una reverencia hacia el resto de los vampiros, quienes reían a carcajadas, disfrutando el cruel espectáculo. El vampiro volteó a ver a Fernanda, quien estaba completamente cubierta por la sangre de su amado. Ella permaneció inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante el atroz acto que acababa de cometer. Fernanda alzó la vista y miró a Frederick. Sus ojos ya no reflejaban amor ni compasión, solo un vacío insondable. Con una voz fría y desprovista de emoción dijo: «Tengo hambre». El dolor que había sentido al quitarle la vida a su amado se había esfumado ya, consumido por el hambre voraz y la sed de sangre que la dominaban. Su alma había muerto para dar nacimiento a la nueva vampiro que era ahora, una criatura condenada a vivir en las sombras, alimentándose de la vida de los demás. El resto de los vampiros la rodearon, celebrando su transformación y dándole la bienvenida a su nuevo mundo de oscuridad y desesperanza. Frederick sonrió con satisfacción, sabiendo que había creado una perfecta seguidora, una hermana más en su familia de criaturas malditas. Frederick sostenía un elegante collar en sus manos pálidas. Se acercó a Fernanda, cuya mirada ya no reflejaba amor ni compasión, y le dijo: «Este es el collar que Alejandro quería que tuvieras. Una simple baratija, pero obviamente más valiosa que la vida de esa porquería», mientras señalaba con desdén el cuerpo sin vida de Alejandro, que yacía en el suelo, desprovisto de toda esperanza. Con sumo cuidado, Frederick tomó el collar alrededor del cuello de Fernanda, ajustándolo hasta que quedó perfectamente en su lugar. Ella alzó la mano izquierda y tocó el collar, sintiendo el frío metal en su piel, pero ya no experimentaba el amor que alguna vez había sentido por Alejandro. En cambio, solo había un vacío en su interior, el cual comenzaba a llenarse con la sed de sangre que ahora dominaba su existencia. Fernanda sonrió con una mirada vacía, sus ojos rojos como el fuego reflejando la oscuridad que la había consumido. Frederick se regodeaba entre la crueldad de su obra maestra. No solo había creado una nueva vampiro, sino que también había destrozado el amor que alguna vez había unido a Fernanda y Alejandro. Aquel vampiro miró a sus seguidores y les ordenó deshacerse del cuerpo de Alejandro. Los vampiros obedecieron sin cuestionar, arrastrando el cadáver hacia la oscuridad de la noche. Mientras tanto, Fernanda se unió a una nueva familia en su mundo de tinieblas, dejando atrás todo lo que alguna vez había sido importante para ella y aceptando su nueva vida como una criatura de la noche, condenada a alimentarse de la sangre de los vivos para sobrevivir. El festín cada vez estaba más cerca y el pueblo a solo unos minutos de distancia.